¿Sabes cuántos minutos hay en un día? 1440. ¿Sabes cuántas horas hay en una semana? 168. Para mí, es interesante que los ricos no puedan comprar más horas. Los científicos no pueden inventar nuevos minutos. Ni siquiera se puede ahorrar tiempo para gastarlo en otro día. Tienes un poco de tiempo hoy y dices, bueno, me gustaría ahorrarlo para mañana. No puedes hacerlo. ¿Enumeras tus días? ¿Te das cuenta lo importante que es cada día? Nunca me voy a olvidar de ese momento. Fue algo tan inesperado. Además, yo no estaba preparado para hacer lo que me estaban pidiendo que hiciera. Y un día recibí una llamada y entonces me hicieron una propuesta. Era una propuesta enorme. Me habían dicho, tú vas a trabajar como actor. La verdad era como un sueño. Los productores estaban tomando un riesgo bien grande conmigo. No solo el canal era nuevo, era una novela nueva, pero también era un actor nuevo. Yo no había actuado y ellos estaban apostando todo en mí. Yo estaba en el momento preciso donde tenías que escoger o era todo o era nada. Y yo sabía que podría cambiar todo para mí. Recuerdo el primer momento en el que estaba asombrado e intrigado con la idea de ser un mago. Fue el momento en que supe que en realidad podría ser bueno en esto. Es la cosa más divertida del mundo para mí. Me gustan mucho más las preguntas que las respuestas. Y lo que un truco de magia hace es que te obliga a entrar en un lugar de cuestionamiento y de repente te sacan la alfombra debajo de la que estás parado y no te das cuenta de lo que está sucediendo. Fue a los 9 años que por primera vez me escuché en un altoparlante. Fue algo un poco raro porque no estaba acostumbrada a escucharme tan ampliamente, pero le agarré como el gusto. Me di cuenta que en ese momento estaba haciendo lo que yo deseaba hacer para el resto de mi vida. Como mago, eres muy escéptico y te das cuenta de que la mayor parte de lo que está sucediendo detrás de las escenas es de mentira o falso. La idea de un Dios todopoderoso parece increíblemente tonta. Y cuando hablaba con la gente que va a la iglesia, pensaba que estaban siendo engañados por un simple truco de magia. Es como el mago de Oz, detrás de la cortina, controlándolo todo. De adulto, entendí cómo hacer que la gente crea que algo era real, cuando en realidad no lo era. Soy un maestro de la falsedad, soy un charlatán por oficio. Pero empecé a hacer la gran pregunta a Dios y le dije, Dios, si eres real, entonces necesito que me lleves detrás de la cortina, que me enseñes cómo funciona. Y necesito que hagas esto tan real para mí que no pueda ignorarlo. Nunca olvidaré el día en que un hombre entró en mi habitación y me dijo, señor Monroe, no sé cómo decirle esto, pero usted tiene cáncer. Le dije, ¿qué? Y él me miró y me dijo, señor Monroe, no podemos curarle su enfermedad. Mi esposa y yo estábamos en muy malas condiciones. Dios, ¿dónde estás? Supongo que
no eres tan grandioso. Solo llevábamos 5 años de casados. Teníamos una niña de 3 años y un niño de 2. Y necesitaba más tiempo con mi familia. Necesitaba más tiempo. Francamente, con el éxito vino a mi vida puros problemas. Con la fama, lo que empecé a encontrar fue cómo cubrir todas aquellas cosas que eran deficiencias y huecos en mi vida y tratar de funcionar mejor en esa disfuncional manera de vivir. La fama empezó a alterar mi humildad, mi sencillez y empezó a darme la fama cierto poder y control que yo creía que tenía todo aquí y que si yo hacía pum, quiero eso, lo podía conseguir porque de la noche a la mañana, de no tener nada, empecé a tener todo. Me trajeron para hacer una novela donde había unos hermanos gemelos y uno de ellos estaba en un estado amnésico y la doctora que le habían puesto a este hermano, que era la psiquiatra, era Mara. Así la conocí en un set y después empezamos a enamorarnos y terminamos casados y compartiendo la misma familia. Eso era como el sueño para mí. Y cuando tuve todo eso me di cuenta que no estaba contento. Me identifiqué en algunos momentos con la fama, con las posesiones, de tal manera que empezaba a ser el dinero mi Dios. Todo lo que pasaba detrás de mi vida que la gente no veía era fuerte. Pues pasaba 7, 8 meses fuera de mi casa, haciendo todo tipo de escenas y eso empieza a afectar a la familia. Yo empecé a ser muy neurótico en mi casa. Empecé a tener poca paciencia con Mara, poca paciencia con mis hijos. Ya no quería volver a mi casa y ellos ya no estarían cómodos, supongo, tampoco en estar aquí. Ese era el sueño de poder tener una esposa, una familia, una casa grande, un coche bonito. Y cuando tuve todo eso me di cuenta que no estaba contento. Estaba odiando lo que debía amar y estaba amando lo que tenía que odiar. Hubo varios momentos en mi vida que me encontré sin sentido, en realidad, sin deseo de vivir. Nunca nadie me dijo que en esa carrera del éxito, cuando llegabas a la cima, no había nada. Por fuera te ves muy bien, pero por dentro estás en búsqueda de algo que todavía no has encontrado. Tiene que haber algo más en la vida. Hay mucho en mí de mi papá. Los primeros recuerdos de él vienen como desde cuando tenía 2 años de edad. Incluso mucha de mi parte artística viene de él. Teníamos una familia feliz, pero al poco tiempo de yo haber nacido, mi papá comenzó a ser un alcohólico. Y cuando yo tenía 6 años y medio de edad, mi papá murió de cirrosis del hígado. Tener 6 años y medio y sufrir la muerte de mi papá fue tal vez una de las cosas más difíciles que tuve que vivir. Y aún más difícil fue cuando mi mamá volvió a encontrar el amor después del fallecimiento de mi papá. Y luego ajustarme a una nueva familia, comencé a ser definida dentro de mi corazón como huérfana, que iba guiada por el viento a donde la llevara. Ahí fue donde la música realmente jugó un papel muy importante. Se convirtió en mi refugio, en mi escape. Recuerdo que llegó un momento dado en donde me enamoré. Me enamoré de un joven que al tiempo rompió mi corazón. Y cuando vino esa ruptura de corazón, comenzaron a aflorar todos los sentimientos de orfandad, todos los sentimientos de pérdida.
Y comencé a pensar si tan solo Dios hubiera intervenido y hubiera evitado la muerte de mi papá, tal vez yo no tendría que sufrir todo lo que he sufrido en mi vida. Tomé mucho coraje contra Dios. Andaba con personas que cuestionaban la existencia de Dios. Gente que tenían vicios que comenzaron a hacerme entrar en el vicio del alcohol. Lo que yo había jurado que nunca iba a hacer, eso estaba haciendo. La muerte se había convertido en parte de mi pensamiento diario. Millones de personas están pidiendo auxilio. ¿Qué puedo hacer para ser salvado de las presiones de la vida? Las presiones son tan grandes. Contamos con una gran tecnología que nos ahorra tiempo, pero tenemos menos tiempo que nunca. Las tensiones en el hogar, problemas en el trabajo, problemas de salud, pagar las cuentas. Queremos gritarle a la vida, queremos escapar de la vida. Adlai Stevenson una vez dijo, no son los días de tu vida, sino la vida en tus días lo que cuenta. Tienes tanto tiempo, ¿y para qué? Las cosas que están rotas en tu corazón y en tu vida pueden ser restauradas en Cristo si pones tu fe y confianza en Él. Él murió en la cruz, Él se levantó de entre los muertos por ti. Él quiere darle dirección a tu vida. Él quiere darle paz, gozo y la seguridad de que si murieras, irás al cielo. Pero primero tiene que haber un cambio. Tienes que cambiar tu rumbo. Eso se llama arrepentimiento en la Biblia. Arrepiéntete, arrepiéntete. Casi 20 años haciendo personajes protagónicos, siempre le encontré el sentido a los personajes, pero nunca le encontré el sentido a mi vida. Cuando estudiaba una novela, si había algo que no entendía del personaje, lo que tenía que hacer era preguntarle al creador. El creador de la novela, yo le llamaba y entonces le decía, ¿por qué tiene esta relación tan desagradable con su papá? Pero si tenía una duda de mi vida, ni siquiera sabía quién era el creador. No sabía a quién tenía que acudir para que me ayudara. Había un amigo que trabajaba en la misma novela que estaba yo y él estaba en el equipo de las luces y llevaba una camiseta que decía, solo un hombre puede hacer la diferencia. Pero en la espalda decía Jesús. Yo no sé qué pasó, pero llamó mucho mi atención y me acerqué y le dije, Claudio, ¿por qué un hombre solamente puede hacer la diferencia? ¿Qué hay con este Jesús? ¿Por qué no me hablas de Jesús? Y al día siguiente, él llegó con una Biblia en la mano y me estuvo hablando de Jesucristo. Yo le llamé a Mara y le dije, Mara, Claudio me trajo una Biblia. ¿Me acompañas a la iglesia? Y ese día fuimos los dos a la iglesia. Ese día de verdad tuvimos un encuentro con Jesús. Nuestra vida cambió así. Fue un cambio del blanco al negro, del negro al blanco. ¡Fum! De verdad es el milagro más grande que ha sucedido en nuestra vida. Pasé mucho tiempo perdido hasta que encontré que Jesucristo ha ido a la cruz para salvar mi vida de pecado y para poder ponerme en el lugar correcto. Él llenaba todo aquello que necesitaba ser llenado. Solamente Jesús puede llenar tu corazón. Señor Jesús, te damos gracias. Fue increíble. Solo Dios te puede redimir de esa manera. Solo Dios es el único que te puede dar identidad. El tiempo está colapsando sobre nosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos? El salmista le pide al Señor, recuerda cuán breve es mi tiempo. Mis días son como la sombra que se va y estoy marchito como la hierba. Mas tú, oh Jehová, serás para siempre, y tu recuerdo por todo, y tu recuerdo por todo, y tu recuerdo. From this surge, no purpose of the purple rain. Send me again, I'm on the verge. Swirling and whirling like a halo. Watch out.
in your hand and you played it to the beat. We could have had it all, rolling it in the deep. You had my heart inside in your hand and you played it to the beat. My name is not she, she showed my drive, but for no problem can't survive. On the first place trophy, I left my mark. I got the work, I got the money, I got the respect, I got reborn. Breathing air, feeling gravity's pull. Nothing matters but moving forward, that's my rule. Proving myself again and again. This victory should be mine to attain. Where will I live? In your eyes. Watch closely as another storm will rise. I won't accept anyone's disdain. No way, okay, nothing can explain how hard I've worked for this success. No way, okay, every drop of sweat is for progress. Persistent, you get a mix of struggle and regret.